Buenos días. Feliz sábado a todos, hermanos. Y pues igual de mi parte, extendiendo una cordial bienvenida a todos, ya que esta mañana pues hemos tomado el tiempo, hemos tomado la disposición a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que debemos seguir. En un mundo, hermanos, en un mundo donde todo es confusión, donde todo no es más que algo superficial. En un mundo, mis hermanos, en donde verdaderamente se requiere ser enseñados e instruidos por Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo estas palabras: los tiempos en que vivimos son peligrosos, hermanos. Son malos los tiempos. Nuestro mundo está lleno de falsas enseñanzas, de falsos predicadores, de maestros, que en realidad no puedo explicar, no puedo enseñar la razón por la que están enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra. No sé si no entienden, o no sé si abiertamente lo están haciendo, o por algún interés material o económico, no lo sé. Pero a nosotros nos toca considerar la advertencia de nuestro Señor Jesucristo al decir: mirad por vosotros mismos que no seáis engañados. Porque se levantarían muchos hermanos, muchos, tratando de destruir la palabra. El apóstol Santiago, escribiendo a Timoteo, dice que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que a nosotros nos corresponde estudiar con diligencia, estudiar con meditación, dos cosas, hermanos. Vamos a la cita bíblica que se leyó hace un momento. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Vamos a tratar de no dormir un momento, hermano. ¿Sale? Vamos a tratar de poner atención, porque yo vuelvo a repetirles, los días en que vivimos no son nada buenos. Los días en que vivimos requieren, hermano, de tener una mente muy despierta, una mente bien atenta a todo lo que se está enseñando, porque yo lo vuelvo a repetir y tanto Dios me dé la oportunidad de repetirlo, lo voy a hacer. Lamentablemente los hombres a todo lo que escuchan dicen amén, y no debe ser así. La iglesia, especialmente el pueblo de Dios, tiene que aprender a discernir lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Y si esto está de acuerdo con la palabra de Dios y con el testimonio, entonces podemos decir amén. Pero si lo que se está enseñando no está de acuerdo a lo que el profeta Isaías dice, a la ley y al testimonio,
Usted no puede aprobar el mal, hermano. Y da mucha tristeza ver y saber que personas que conocen la verdad andan apoyando errores por otros lados. Es triste, pero bueno, espero que nosotros comprendamos esto. Vamos a leer estos pasajes nuevamente a manera de poder introducir a dónde yo quiero llegar. Capítulo 8, versículos 19 y 20. Para que tú entiendas, yo te invitaría a que estudies o estudies a detalle el contexto, desde el versículo 1 en adelante. Pero dice aquí, y si os dijeren, preguntad a quién. A los encantadores. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok. Y si os dijeren, pregunta o consulta a Los encantadores. y a los adivinos que susurran hablando, respondedles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso apelarán por los vivos a los muertos? Es decir, se tiene que preguntar a los muertos para que instruyan a los vivos. ¿Acaso hay que preguntarle, hermano, a los demonios para que nos encaminen a la vida eterna? Porque en sí, mi versión dice los pitones, pero en realidad los pitones eran los brujos, los encantadores, los hechiceros. ¿Ah? Y una costumbre que tenía Israel en la antigüedad era consultar a estas personas. Una costumbre que tenía el pueblo de Dios en la antigüedad era preguntarle a los brujos, era preguntarle a los adivinos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La costumbre muy común que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad era preguntarle a los falsos profetas, que mi pregunta es a ustedes, ¿quiénes dirigían a los falsos profetas? ¿Ah? ¿No eran acaso los demonios? Eran ellos, y a ellos iban a preguntar. Por tanto, aquí lo que nos está diciendo el Señor por boca de Isaías, si a ti te dicen, ve y pregúntale a estos encantadores y adivinos, tú debes responder, ¿acaso no tengo yo de preguntarle a Dios? ¿Acaso el demonio y el muerto me va a enseñar el camino que yo debo seguir? No, no lo harán, porque el trabajo de los demonios es destruir. El trabajo del enemigo es descarriar. El trabajo del enemigo es apartarte de la fe. Ese es su trabajo. Y lamentablemente vivimos en un mundo en que, te lo vuelvo a repetir, los hombres, si hay algo que tienen que preguntar, no lo preguntan a Dios. Ahí van con su líder espiritual, con su pastor, con su maestro, con su anciano a preguntar. Y lo que el tal individuo dice, eso se va a hacer. Eso es ley. Error, error, error. ¿Sabes? Te voy a interrumpir. No solamente el pueblo de Israel lo hacía, fíjate que en esta contemporánea tiempo también. Ahí tenía al presidente Reagan y a Bush, no caminaban si no consultaban a los grupos. Es la triste realidad. Pero hablo en nombre de los que aquí estamos presentes, hermanos. Porque en una ocasión presentamos aquel tema, el espiritismo moderno ha minado no solo las iglesias, las escuelas, las cortes, donde se forman leyes, el espiritismo se ha minado y todo lo que sale de ahí es para descarriar a las personas. Yo no sé si se recuerdan de eso. Pero a donde vamos aquí, hermanos, el contexto del versículo 20. ¿Cómo es que tú le preguntas a Dios y cómo es que te responde Dios? Versículo 20, a la ley y al testimonio. Si nadie habla en base a la ley y al testimonio, no hay que creer. No hay que creer. Entonces, para poder discernir tú y yo lo que están enseñando las demás personas, hace falta familiarizarnos con la ley y con el testimonio. Porque cualquier doctrina, cualquier enseñanza que se da
usted inmediatamente conocerá si va de acuerdo con la ley y si va de acuerdo con el testimonio. Y si va de acuerdo con estas cosas, apruébalas. Pero si no, ¿qué dice el pasaje? Si no te hablan conforme a esto, es porque aún viven en tinieblas espirituales. Es porque aún no han tenido el conocimiento de lo que es la verdad. ¿Me voy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces puedo avanzar. A la ley y al testimonio. Significa que toda enseñanza, escúchalo bien y póngamele cuidado a esto. Significa, ¿qué cosa? La ley y el testimonio. Significa que toda enseñanza, toda palabra y toda acción deben estar conforme a la palabra de Dios, la cual es la guía segura para discernir la verdad y... ¿Estamos bien? Yo lo voy a volver a recalcar. A la ley y al testimonio. Quiere decir que todo lo que se enseña en palabra o en acción, debe estar de acuerdo o deben estar en armonía con la palabra de Dios. ¿Ok? La frase aparece en Isaías 8:20, donde el profeta advierte al pueblo de Israel y a Judá sobre la importancia de seguir la ley de Dios y los testimonios de los profetas. Isaías señala que quienes no hablan o actúan conforme a esta guía están en una oscuridad espiritual, pues no han recibido la luz de la verdad divina. En otras palabras, la ley y el testimonio son el estándar absoluto de la verdad y de la justicia. ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, vamos a meditar. Vamos a meditar, ¿ok? Vamos a meditar. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué significa andar a la ley y al testimonio? Seamos claros. Que lo que tú enseñas por palabra y por acción, debe estar conforme a la palabra de Dios. Tristemente, habemos dentro de la religión quienes hablamos algo que no vivimos. ¿Me explico? Es como el individuo que está en el lodo y quiere enseñar a otros cómo salir del lodo. Esa es ironía, hermanos. ¿Qué es vivir o guiarnos de acuerdo a la ley y al testimonio? Ahí está. Vamos a meditar, hermanos. La ley se refiere a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, que establecen normas de conducta y justicia. El testimonio incluye los escritos de los profetas, que confirman y explican la voluntad de Dios y su plan de salvación. La frase enfatiza que solo la palabra de Dios proporciona guía confiable. ¿Estamos? No los hombres, no los maestros, no los pastores, no los sacerdotes. Solo la palabra de Dios proporciona guía confiable y que desviarse de esta palabra o guía confiable conduce a confusión, error y oscuridad espiritual. Entonces, yo quisiera que analizáramos una cosa. ¿Por qué nuestro mundo vive en tinieblas espirituales? ¿Por qué es que en las iglesias abundan los errores? ¿Por qué es que en las iglesias, hermanos, se está enseñando mentira y la gente, lejos de rechazarla, la acepta? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Será porque se guían a la ley y al testimonio? ¿O será porque la ley y el testimonio lo han hecho a un lado? Y ahora lo que prevalece es lo que los hombres dicen, es lo que los pastores enseñan. ¿Cuál será la razón? A ver, hermanos. Le vuelvo a repetir. La ley, que es la primera que vamos a tocar,
Se refiere a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés. Y todo lo que se enseña tiene que estar de acuerdo a la ley. Así que vamos a ver. La ley, la cual Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Estamos? Bien. ¿Verdad que nosotros constantemente escuchamos, hermanos, la enemistad que el diablo tiene contra la ley de Dios? ¿Verdad que constantemente se oye en un mundo, por redes sociales, por púlpitos, por tocar puertas, de que la ley de Dios ya no tiene vigencia en este tiempo? ¿De que la ley de Dios fue clavada en la cruz? ¿De que la ley de Dios fue abolida? ¿De que la ley de Dios fue cambiada? ¿De que la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera? Mi pregunta que yo hago es, ¿de dónde se sacó esta teoría? ¿De dónde se sacó esta enseñanza? De la muerte de Jesús, de la resurrección, ahí fue clavada. ¿Quién inventó esta enseñanza? ¿Quiénes, hermano? ¿Ah? A lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha guiado a esto, a la ley y al testimonio. Y esto es lo que ha sido para el pueblo de Dios a lo largo de la historia su segura salvaguardia, por así decirlo. A lo largo del tiempo, hermanos. Y vemos y oímos constantemente a personas que tratan de enseñar a la gente de que los hombres ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y comienzan las personas a hacer división entre el Antiguo Testamento, lo cual llaman ley, y el Nuevo Testamento, lo cual llaman o el Evangelio o la gracia. Dividir estas cosas es lo que ha traído sobre el planeta Tierra y especialmente sobre las iglesias una oscuridad, de la cual habla Isaías en el capítulo 60. Oscuridad ha cubrido la tierra y los pueblos. Oscuridad. Y no está hablando, hermanos, el profeta de una oscuridad literal, está hablando de una oscuridad espiritual. Los hombres no tienen conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad. Tendrán conocimiento teórico de Dios, pero de sus requisitos, no. De lo que Él pide, no. De lo que Él exige, no. ¿Y por qué no, hermanos? Porque abundan los falsos maestros aferrados en que no hay una ley que el hombre tenga que someterse. ¿Por qué? Porque muchos pintan la ley de Dios como un yugo penoso, como un yugo que, hermanos, es difícil cargarlo. Lamentablemente, al mundo le fascinan las mentiras. Le encantan las mentiras. Pero miren lo que la inspiración nos dice. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. ¿Quiénes enseñan esto? Los maestros. Muchos maestros. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad que debe gozarse bajo. No sé si me expliqué. Algunos representan la ley de Dios como un yugo enojoso y prefieren enseñar una libertad que se goza bajo el evangelio y no bajo la ley. Esto es vivir bajo la gracia y no bajo la ley. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Lo voy a volver a repetir, hermanos. La creencia o lo que se enseña de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento bíblico. ¿O sí? ¿Sí o no?
No hay fundamento. Y yo quisiera poderles preguntar a ustedes en detalle estas palabras. Al sacar todos los pasajes bíblicos que hablan de la abolición de la ley, que no estamos bajo la ley, que el hombre no se justifica por las obras de la ley, como pueblo que nos guiamos bajo la ley y el testimonio, podemos dar una buena razón para dar a entender a las personas que no hay fundamento en esta teoría de que Cristo abolió con su muerte la ley. Sí podemos. ¿Seguros? Podemos. Bueno, créanmelo, que al saber nosotros hacer esto, oh hermanos, cada día nos convenceríamos dónde estamos parados y veríamos el error que muchas personas están abrazando. Dice, si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado, ¿cierto? La muerte de Cristo, lejos de quitar la ley o abolirla o cambiarla, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable, según Isaías 42:21, ¿cierto? Y con respecto a sí mismo declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hablando Jesús de sí mismo. O sea que Cristo, en vez de cambiar la ley o de abolirla o de quitarla, ¿qué hizo al morir en la cruz? La engrandeció. La puso verdaderamente donde tiene que estar esa ley, una ley que no cambia, una ley que no puede ser modificada. Esa es la expresión inmutable. No cambia, permanece. Entonces, al Jesús tener que morir da prueba de que la ley no podía ser cambiada. No sé si entendemos esto, hermanos. Qué bueno. Me da gusto que lo vaya entendiendo. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es, ya dije que es eso, ¿cierto? No cambia, no es alterada, no se puede modificar, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, según Romanos 13:10. ¿Eso dice o no dice? Claro, el carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Pues el salmista dice, tu ley, la verdad y tus mandamientos son justicia, según Salmo 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara que la ley a la verdad y el mandamiento justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan como su autor. Eterna es la ley. Vuelvo a lo mismo. Prevalece la teoría y la enseñanza de que no hay una ley. Hermanos, si Jesús advirtió a sus discípulos, no al cristianismo en general, a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque las enseñanzas iban a ser tan fuertes, tan poderosas, que a menos que las personas se familiaricen con la ley y el testimonio, serán movidos. Serán movidos, hermanos. ¿Ah? Así que la ley, ya analizamos la ley, hermanos, los 10 mandamientos, de los cuales, si pudiéramos nosotros analizar en Mateo 24, quisiera que me acompañasen a ir a Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19.
Y vamos a ver, hermanos, la importancia que prácticamente Jesús está haciendo una repetición de lo que habló Isaías en el capítulo 8, verso 20. ¿Qué capítulo dije? No. Lucas 16, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas quienes oigan. Oiga bien, hermanos. ¿Quién dijo esto? Jesús. En la parábola del rico y Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la petición de este hombre, es decir, del rico, que ya estaba, entre comillas, quemándose o chamuscándose allá abajo, él hace la petición. Tengo 5 hermanos. Por favor, envíales a alguien para que les enseñe, los eduque, los guíe por el camino y no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús en esta parábola? Le dijo a Moisés. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Y los profetas? El testimonio. En otras palabras, la ley y el testimonio tienen ellos para preguntar, para ir. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, analice el cuadro. ¿A quién pidió que se mandara? Para enseñarle a sus hermanos el camino que deberían seguir para no ir a ese lugar de tormento. No. ¿A quién pidió el individuo que mandara, entre comillas, a Abraham? Ojo, estamos en una parábola, hermanos, ¿ok? Estamos en una parábola. A muertos. Envía a alguien que los enseñe, que los eduque, para que no vengan acá. ¿Qué dijo Jesús? Ni aunque se levante uno de entre los muertos, no van a creer. Pero tienen a Moisés, tienen la ley y tienen los profetas. Tienen el testimonio. A ellos, óiganlos. A ellos hay que escucharlos. Y hermanos, esto créamelo. Mire lo que nos dice en Mateo capítulo 22. Me gusta cómo lo presenta el Señor mismo Jesucristo. Capítulo 22, verso 34 al 40. 22, versículos 34 al 40. Ojo, mis hermanos. Entonces los fariseos, oyendo que habían cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice el versículo 40? ¿Qué quiere decir el versículo 40? ¿Qué quiere decir el versículo 40, hermanos? Porque la ley tiene su base. ¿Dónde? Noten, el amor, que es el principio fundamental de la ley. Esa es su base, hermanos. El amor es la base de la ley. ¿Ok? Y cualquiera, dice Pablo en los Romanos, cualquiera que ama, cumplió esa ley. ¿Estamos? Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Por tanto, nos está diciendo el versículo 40, de estos dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Depende lo que enseñó Moisés y los profetas. Depende la ley y el testimonio. Y esto es en lo que vuelvo a repetir. Todo creyente está en la obligación de guiarse y encaminarse, hermanos. Nadie podrá extraviarse si aprende a familiarizarse con la ley
y el testimonio. ¿Estamos? Mas yo hago una pregunta. La última iglesia que aparece en el libro del Apocalipsis, ¿tiene estas dos características a seguirlas? ¿A basarse en ellas? Tal vez no me expliquen la pregunta. La última iglesia, que nosotros sabemos cuál es, ¿tiene características en las cuales tiene que guiarse? ¿Sí? ¿Sí o no? Oiga, mis hermanos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Notemos, Isaías 8:20 dijo, a la ley y al testimonio. Cualquiera que no enseñe conforme a esto, no ha amanecido. Lucas 16:29, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Ok? Jesús en Mateo 22, versículo 40 dice que estos dos grandes mandamientos depende todo lo que enseñó Moisés y los profetas. De estos dos mandamientos. Hermanos, yo no sé si vamos entendiendo lo que estamos aquí tratando de enseñar. Pero es que si hay un ataque directo de Satanás, es contra toda la palabra de Dios, contra la ley y el testimonio. Y les vuelvo a preguntar, la última iglesia que aparece en la historia de la tierra, ¿tiene estas dos características en las cuales guiarse y dirigirse? Sí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Estamos hablando en el contexto del fin, hermanos. Según capítulo 12. Dice el versículo 17, el dragón, ¿quién es él? Se enojó contra la mujer, ¿quién es ella? Ojo, el diablo se enojó contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos. ¿Qué es esto? La ley. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Dónde podemos nosotros leer eso? Apocalipsis 19:10 nos dice qué es el testimonio de Jesucristo. A ver, hermanos, ¿ya lo tenemos? Noten lo que dice Juan. Y yo me eché a sus pies. ¿A los pies de quién? De un ángel. Y me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? Vamos a analizar. Vuelvo a decir, hermanos, la última iglesia tiene estas dos características en las cuales guiarse, las mismas que encontramos en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, y con esto debe regirse toda enseñanza. ¿Ok? En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a la ley y al testimonio, a ellos hay que escuchar. ¿Estamos bien? Jesús dijo en Mateo 22, el verso 40, que los dos mandamientos, que su base es el amor, de eso depende, eso está encerrado todo lo que enseña la ley y los profetas, o la ley y el testimonio. Por tanto, estos dos principios tiene la última iglesia por los cuales guiarse. La ley y el testimonio. ¿Ok, hermanos? Por tanto, cuando se dice aquí,
Cuando se dice en el versículo 10, y yo me eché a sus pies para adorarle, me dijo, mira que no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Mi pregunta es, ¿qué era Juan o quién era Juan? Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué era Juan o quién era Juan? Vamos al capítulo 22. Verso 9. ¿Quiénes eran estos hermanos? ¿Quién era Juan? ¿Qué era Juan, hermanos? ¿Qué dice? Dice que, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué era Juan? Profeta. Entonces nota lo que está diciendo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Porque ¿qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Mi pregunta es entonces, ¿por qué se le llama el espíritu de profecía? ¿Quién dio el espíritu de profecía, hermanos? El Espíritu Santo, según Primera los Corintios. Los dones que Dios da, dice Pablo, el que yo más les encargo que procuren ejercer es el de la profecía. Y Dios a través de los tiempos se ha guiado por estos dos principios en los cuales debemos guiarnos, a la ley y al testimonio, a lo que está escrito en la palabra de Dios, por lo que escribió Moisés y por lo que dijeron los profetas. Jesús, hermano, cuando reprendió a los dos caminantes, les dijo, oh, tardos e insensatos para entender las escrituras, que no comprendieron lo que escribió ni Moisés ni los profetas. ¿Qué le tocaba pasar al Cristo? Familiarizarnos con el testimonio y con la ley es parte fundamental, hermanos, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué era Juan? Profeta. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Entonces, lo que leímos en 19:10, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces mi pregunta es, ¿contra quién se enojó el dragón? El dragón está airado contra aquellos que siguen el principio que enseñó Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Ojo, hermanitos. Porque les digo una cosa, a lo largo de la historia, el diablo siempre ha manifestado su ira y su enojo contra los hombres que se han guiado por lo que está escrito en la ley y en los testimonios. ¿Estamos? Lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el mismo fin del conflicto. ¿Ok? Así que, ¿qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es el don profético, es la capacidad de profetizar. ¿Estamos, hermanos? Lamentablemente, volviendo al mismo tema de la enseñanza que los hombres tienen para denigrar la ley, para deshacer la ley, para quitar la ley, es algo que hasta el día de hoy prevalece y la mayoría lo está aceptando. Si la ley de Dios hubiera sido cambiada en uno solo de sus preceptos después de la expulsión de Satanás, él hubiera conseguido en la tierra después de su caída aquello que no pudo obtener en el cielo antes de ella. Mi pregunta es, ¿qué quiso el enemigo en el cielo? No.
Nota. Si se hubiera podido cambiar un solo mandamiento después de la expulsión de Satanás, él hubiera conseguido aquí en la tierra lo que no pudo conseguir en el cielo. ¿Qué quería hacer Lucifer? No, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, hermanos, ¿cómo? Ustedes son conocedores. Ustedes me están diciendo que ustedes sí pueden dar testimonio de lo que es la ley y el testimonio ante las infinidades de enseñanzas erróneas que se están enseñando. ¿Qué quiso hacer Satanás en el cielo para destruir la ley de Dios? ¿Cómo? Pregunta. Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré junto a las estrellas del cielo. ¿Qué cosa? Levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Mi pregunta es, ¿cómo quiso Lucifer cambiar o transgredir la ley de Dios? Quebrantando el primer mandamiento. ¿No es lo que siempre ha procurado sentarse en el trono de Dios? Eso, hermanos. ¿Cómo se le llama eso? Idolatría, hermanos. Un solo Dios y no hay más. Y cuando alguien trata de usurpar lo que no le pertenece, quebranta, viola, transgrede, pretende cambiar y envolver al mundo, vamos a decirlo en aquel entonces, el mundo angelical, en la idolatría. Porque ahora ya no solo mirarían a Dios como Dios, sino que también al enemigo, a Lucifer. Ese era lo que pasaba por su corazón. Yo subiré a lo alto en las estrellas, junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono y me sentaré. Hermanos, no lo consiguió allá. Pero dice Apocalipsis capítulo 12 que hubo una guerra en el cielo y Lucifer fue expulsado. Por tanto, lo que no pudo hacer allá, lo pretende hacer acá. Lo pretende hacer acá. ¿Y dónde vemos el primer cuadro en donde él quiere levantar su trono en lo alto? Ajá. En la torre de Babel, hermano. En la torre de Babel. Y como ya se nos ha enseñado, no lo logró porque Dios tuvo que intervenir. En el pasar de los años no ha podido establecerse, no ha podido sentarse como Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se lo va a permitir. En esta última generación, la Babilonia moderna, la Babilonia espiritual tiene como propósito sentar al enemigo como Dios y Señor de toda la tierra. ¿Lo va a permitir Dios? Tampoco lo va a permitir. Lo que nos está diciendo es, si se hubiera podido cambiar un solo mandamiento, entonces, dice aquí, él hubiera conseguido en la tierra lo que él quería obtener en el cielo. Habría recibido todo lo que había pedido, si se hubiera podido cambiar un mandamiento. ¿Pero qué dice? Pero sabemos que no ocurrió. La ley permanece inmutable como el trono de Dios y la salvación de cada alma queda decidida por la obediencia o la desobediencia. Jesús llevó la cruz de la abnegación y el sacrificio por amor a nosotros para que tengamos vida eterna. Entonces, mis hermanos, notemos una cosa. Si la ley de Dios hubiera sido cambiada, ¿hubiera sido necesario que Jesús muriera?
No. Si la ley de Dios hubiera sido cambiada, ¿hubiera sido necesario expulsar a Eva y Adán del Edén? No. Si la ley de Dios hubiera sido cambiada, ¿el enemigo hubiera adquirido aquí en la tierra lo que deseó en el cielo? Sí. Pero la muestra de que no es ni será cambiada la ley de Dios es la guerra que hoy por hoy vemos entre el cielo y la tierra. Y lo estamos viendo y lo estamos oyendo constantemente, que yo les voy a volver a repetir. Me da mucha tristeza escuchar de grandes hombres querer tirar por suelo la ley. Más, yo sí quisiera, a manera de avanzar, ¿quién es este individuo? ¿Quién es ese individuo? ¿Y qué dice? Buena noticia para muchos de aquí. Buena noticia para muchos de aquí. El sábado no fue creado para estar en la iglesia. El sábado no fue creado para estar encerrado en cuatro paredes. El sábado no fue creado. Póngale atención. ¿Tiene volúmenes? Me tiene que dar volumen, ¿no? Vamos a ver. No, el proyector. ¿No? Tiene volumen. Ahí está hablando, pero no tiene sonido. ¿El 100? Por Dios para estarnos metidos aquí adentro. Pero el sábado no fue creado por Dios para estarnos metidos aquí adentro. Nosotros, los guardadores del sábado, somos los que peor guardamos el sábado. Porque para nosotros sábado pasó a ser sinónimo de ir a la iglesia. Escúchalo bien. Sábado pasó a ser sinónimo de vestirme bien, de presentar una carátula de santidad, de tratar de mostrar a las personas todo lo que yo no puedo hacer. Toda nuestra enseñanza de sábado en la iglesia, en el año 2026, sea aquí en San Salvador o en cualquier otro rincón del mundo, siempre está fundamentada en las cosas que yo no puedo hacer. Por eso es que la gran mayoría de las preguntas que recibimos sobre sábado tienen que ver con eso. Pastor, ¿puedo hacer determinada cosa el día sábado? Póngale cuidado. ¿Pueden los niños jugar fútbol día sábado? ¿Puedo cocinar día sábado? Pastor, ¿me puedo afeitar día sábado? Pastor, ¿me puedo bañar día sábado? Por favor, váyase. Pastor, ¿puedo dormir el sábado de tarde? Pastor, ¿podemos entrar a la pileta o a la playa, al mar, el día sábado? Y lo interesante es, y por favor pongan cuidado lo que voy a decir aquí. La iglesia adventista, como iglesia adventista, no tiene ninguna de esas reglas. Todas esas reglas son invención nuestra. Oiga. Si a mí no me parece, entonces la respuesta es no. ¿Pueden los niños jugar fútbol el sábado? Y yo sé la respuesta de algunos de nosotros es no. Claro que no, pastor. Es sábado. Porque a mí no me parece, la respuesta es automáticamente no.
Tenemos que entender por qué el sábado se dio de manera tan negativa, donde parece ser un día de prohibiciones, pero no es, porque Isaías cuando habla del sábado no lo llama de día de prohibiciones. ¿De qué lo llama? Delicia. ¿Cuál es su postre predilecto? A ver, dígame usted. A ver, dígame usted. A ver, dígame usted. Bueno, ahí menciona Isaías 53. Pero dice, si retrajeres de ti, 58:13, de hacer tu voluntad. Oh, ok, gracias. Él está citando Isaías 58:13. Ok. El sábado no es de prohibiciones, es de delicia. Es de alégrate, es de gozo. Por tanto, a las muchas preguntas. ¿Puede el niño jugar fútbol en sábado? Pues si a ti no te parece, no. Bueno. Pueden meterse a la playa, a la alberca, al río, ir a parques, jugar, divertirse, hacer cuanta cosa se les antoje hacer el sábado. Si a ti no te parece, no. Bueno. ¿Qué dijo Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. ¿Ok? Yo quisiera preguntarle al testimonio, ¿qué dice en relación al sábado? ¿Pueden bañarse los cristianos? ¿Ah? ¿Pueden cocinar el sábado? ¿Pueden lustrar los zapatos el sábado? ¿Pueden planchar el sábado? ¿Pueden afeitarse el sábado? Pregúntenle al testimonio, pregúntenle al espíritu de profecía, pregúntenle, pregúntele, pregúntele, pregúntele. Porque yo te pregunto a ti, ¿quién es este individuo? Hijo de Bullón. ¿Quién es? Pastor adventista. Pastor adventista. Estamos oyendo. ¿Qué está haciendo con un mandamiento? Olvídate de eso. Y me da tristeza porque muchas personas van a adoptar estas posiciones y llegará el día en que se cumplirá lo que el espíritu de profecía dijo. Mañana muchos adventistas terminarán guardando el domingo. ¿Vamos viendo cómo va empezando la cosa? ¿Vamos viendo cómo va empezando la cosa? Este es el inicio simplemente de preparar un pueblo para que el mañana viva en desacuerdo con la ley de Dios y con el testimonio. Pero el sábado no fue creado por Dios para estarnos metidos aquí adentro. Pues vamos a guardar el sábado en el cielo. Y yo veo las cabecitas de los hermanos, algunos ya se agarraron, ay, madre, ahora sí. ¿Qué va a decir el pastor? Ya lo van a subir a internet otra vez. Pues que me suban, paciencia. La respuesta más honesta que podemos dar a la cuestión de vamos a guardar el sábado en el cielo, vamos a guardar el sábado en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, vamos a hacer eso. La respuesta más honesta bíblicamente que podemos dar es no sé. No tenemos revelación bíblica de eso. Óigalo. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que dijo, pastor? Lo que dije es lo que estoy tratando de decir. No necesitamos inventar argumentos para probar el sábado. El sábado es bíblico. Uno de los argumentos que está en la fe de Jesús y que está equivocado. La fe de Jesús no es la Biblia. Eso quiere decir que la fe de Jesús se puede equivocar. Un argumento que está en la fe de Jesús y que no debería estar es la idea de que en el cielo guardaremos el sábado basado en Isaías 66. Isaías 66 no habla de la nueva tierra,
no habla del cielo. Entonces yo no puedo usar ese texto para decir lo que el texto no está diciendo. Eso es un error hermenéutico. Es crear un pretexto usando un texto. A ver, hermanos. ¿Ya le preguntó la ley? Vaya a Isaías 66. Vaya a Isaías 66. Porque será que como en el cielo nuevo y la tierra nueva que yo hago delante de vosotros, que yo hago, dice Jehová, porque será como los cielos nuevos. A ver, léamelo, por favor. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahí está bien. A ver, hermano. Lo más preocupante es que la gente ahí se mantiene. Ahí. Escuchando engaños, extraños de demonios, el demonio quiso echar por tierra en el cielo, la verdad. Aquí él lo está haciendo. A ver. Pues vamos a guardar el sábado del cielo. A ver, mis hermanos. El testimonio. Ya dijimos que el testimonio es el espíritu de profecía. Y quiero ir rápido para concluir. ¿El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo? Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de toda clase aparecerán. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué no se levantó ningún individuo a parar las enseñanzas de este individuo? ¿Por qué? Porque creen que él está en lo correcto. A ver, hermanos. Y te voy a decir, este individuo es un total incrédulo de los testimonios. Ese individuo no cree nada de los testimonios, nada, en absolutamente nada. Si su padre cree un poco, este amigo no cree nada. ¿Qué dice la sierva del Señor en relación al sábado que se guardará en el cielo? Ella es clara en su enseñanza. Patriarcas y profetas. El conflicto de los siglos. La Biblia en sí. ¿Pero qué está diciendo, hermanos? Esto es lo que el enemigo se propuso que fuera, que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán en las iglesias. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Pues, ¿qué dice Proverbios 29:18? Sin profecía, el pueblo se descarrila. ¿Ya? Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero, según mensajes selectos. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Ya le entendió? ¿Qué van a hacer primero? Van a negar. ¿Y qué sigue de eso después? Mire lo que dice. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán ahí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lance en abierta rebelión, la que se torna
incurable y termina en destrucción. Arturo, pasó esto también en la iglesia donde iban mis hijos. Que dieron que esas Biblias de Valeria que la quitaran, que la De quemaran, la Valera. Y ustedes bien saben, hermano. y usaron las nuevas. Termino aquí. Termino aquí. Termino aquí. Y sigue siendo el mismo individuo. Sigue siendo el mismo individuo. No creemos en el concepto de iglesia. Y vamos a ver qué pasaje cita este individuo. Y para identificarnos como pueblo remanente, nosotros usamos Apocalipsis y usamos las dos características de Apocalipsis. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos características de Apocalipsis? ¿Cuáles son? 12:17. ¿Cuáles son esas dos características? A la ley, al testimonio, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escucha bien lo que está diciendo. Nos identifican como pueblo remanente. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Y ahí están los mandamientos. Y nosotros nos confundimos tanto con eso que en varios lugares llegamos a decir que esas dos características apuntan a la iglesia verdadera. Y aquí va a comenzar, y eso es lo bueno de viajar, Pastor Jesús. Ahí está el Pastor Samuel ahí atrás. Eso es lo bueno de viajar. Es que el sábado yo me voy y le dejo la bomba a ustedes. Arreglar eso después. Pero les voy a decir algo que quizá les asuste un poquito. Ese concepto de iglesia verdadera no es defendido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no creemos en ese concepto. ¿Usted creyó? ¿Usted oyó? ¿Qué versículo citó? Los dos principios por los cuales debe guiarse: a la ley y al testimonio. ¿A qué iglesia se aplican? Al remanente, el cual el diablo perseguirá. Ahora dígame usted, ¿qué iglesia en el mundo hoy día se basa en estos dos principios? ¿Qué iglesia? Los testigos. Los testigos. ¿Ah? Los mormones. Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. ¿Qué iglesia se basa en estos dos principios? A la ley y al testimonio. ¿Qué iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía? ¿Qué iglesia? ¿Y por qué dice que nosotros no somos, no creemos, no enseñamos, no creemos ese concepto de iglesia verdadera? Yo dije que termino y termino. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán en los testimonios del Espíritu de Dios, es decir, el espíritu de profecía. Lo primero que terminarán negando es eso. ¿Qué sigue después? La escritura. La escritura no enseña que el sábado se va a guardar en el cielo. La escritura no está enseñando de que la iglesia adventista del séptimo día aplica en Apocalipsis 12:17. Usted se está dando cuenta dónde están llevando estos hombres, líderes, pastores, ministros, a las personas. ¿Y todo por qué? Porque es preferible consultar a los adivinos, a los encantadores, que en este caso hoy día son estos. Y concluyo con este pasaje. En Primera de Juan 4. Concluyo con este pasaje, hermano. Primera de Juan 4.
Versículo 1. Notemos. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 1. Amados, hermanos, iglesia, no crean a todo espíritu, sino prueba los espíritus si vienen de Dios, porque muchos falsos maestros, profetas, etcétera, han salido del mundo. en el mundo. Y lee su contexto. Si no hablan a la ley y al testimonio, si no hablan a la Biblia y al espíritu de profecía, oigan toda la gente, no digamos amén a estas enseñanzas, porque decir amén es aprobar los errores y las mentiras que estos hombres están enseñando. Mis hermanos, los días son malos. Y si un día verdaderamente ocupamos familiarizarnos con la palabra de Dios y los testimonios, es hoy. Porque mi pregunta es, ¿qué soy yo en comparación de este hombre? ¿O qué eres tú en comparación de este hombre? Nada. No somos nada. Porque a él lo avalan sus estudios, su carrera de teología, lo avala, lo apoya. ¿Quién soy yo? Mas mi pregunta es, ¿a quién creerán? ¿A mí o a él? Al que estudia, porque sabe, porque conoce de hermenéutica, porque conoce de teología, porque conoce de sin fin de cosas que se manejan en esas. ¿Ah? A él creerán. Pero yo le digo una cosa, y se lo vuelvo a repetir. Si hay un tiempo en el que debemos apartar tiempo a entender los sanos principios que nos enseña la palabra de Dios en el contexto del espíritu de la profecía, ese tiempo es hoy, hermanos. Gaste su tiempo en otras cosas. Y si hoy por hoy estamos viendo cosas raras, espérate mañana. La fe del pueblo de Dios va a ser probada por los falsos profetas. La fe del pueblo de Dios va a ser probada, hermanos. Porque ya lo dijo Jesús en Mateo 24. Se levantarán falsos profetas que, si fuere posible, engañarán aún a los mismos escogidos. Me da tristeza que esto no hace temblar a nadie. De otro lado. Creo que hace 15 años, si usted pisaba una librería dentista que se llamaban ABC Publicaciones. porque en ese tiempo ya había pocos libros del espíritu de profecía. Había más libros de pastores, de toda clase. Entonces, si hace 15 años no había tantos, entonces hoy menos, va a haber menos. Entonces, por eso es lo que, bueno, no quieren que la gente se entere, no quieren estudiar tampoco. Por eso lo van a quitar. Por eso. Por eso lo van a quitar. De hecho, han sido quitadas en varias librerías. Ya usted no encuentra ni un solo libro del espíritu de profecía. Ni un solo libro. Yo fui a buscar ¿Ah? un libro y puros libros de pastores de otras dominaciones habían ahí. Entonces, nada de los libros rojos. Nada, hermano. A ver, esto es para preocuparnos, ¿no? Yo fue esta vez que fui, la última vez, porque quería un libro que tiene y no lo encontré, porque ya no existen ahí. ¿Hay que preocuparnos o no? ¿Hay que preocuparnos o no? Hermano, una cosa que me quedó clara en el campamento que fuimos. Si tú puedes conseguir hasta donde se pueda todos estos libros, consíguelos. Porque aún los libros que tenemos nosotros por línea son manipulados, son cambiados,
son tergiversados. En serio digo. En serio digo, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Ya lo dije y lo volvió a recalcar el hermano Simón. No ponga su excusa de decir no me queda tiempo a sentarme a leer un libro, la Biblia. No ponga excusa. Hoy existen los audiolibros, audiobiblia, hoy existe todo en audio. Usted tiene la bendición de no ser sordo. Puede oír. Siéntese y escuche. Escuche mientras trabaja. Escuche mientras se acuesta a reposar un rato y mientras se duerme, escuche. Estamos, hermanos. A lo que yo concluyo es, a la ley y al testimonio es como debe guiarse cada persona que dice ser cristiano. A la ley y al testimonio. Espero que esta iglesia día a día se vaya fortaleciendo, porque al hacerlo así, no dejaremos de ser una gran luz que brilla en medio de las tinieblas espirituales. Y lo seremos. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga ricamente y usted y yo podamos llegar a ser ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir de rodillas y terminamos con una palabra de oración.